Hola, ¿cómo estás? Espero que estupendamente. Estamos reunidos hoy para una nueva masterclass y en esta oportunidad con un tema esencial para la práctica de nuestra profesión, las funciones ejecutivas, especialmente en niños hasta los 12 años. Soy Judy Fraga, directora del Servicio de Orientación Infantil. Si estás listo, comenzamos. Junto contigo me adentraré hoy en este tema y te contaré todo lo que teóricamente conozco, además de toda mi experiencia práctica tras 35 años de ejercicio profesional. Es un tema relativamente nuevo, pero en la práctica ya lo he visto en funcionamiento hace mucho tiempo ya. Hoy me centraré en los tópicos más relevantes y actuales para que tu práctica profesional sea más eficaz y la aplicación de pruebas o baterías de evaluación neuropsicológicas sean de completa utilidad para la interpretación de los resultados y la puesta en marcha de un plan coherente de intervención. Los puntos acerca de los cuales hablaré hoy y que pretenden abarcar aspectos esenciales sobre la neuropsicología de las funciones ejecutivas corresponden al contenido programático de esta masterclass son definición de las funciones ejecutivas y un brevísimo repaso histórico. Luego hablaré de la clasificación de las funciones ejecutivas para después llegar al meollo del asunto, la trayectoria en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños. Entremos en materia. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las investigaciones clínicas documentaron diversos trastornos conductuales en casos de patología frontal, dando inicio a la profundización de estudios sobre el lóbulo frontal. El recorrido histórico de las funciones ejecutivas, que aún no se denominaban así, se inicia con Harlow, quien en 1868 describe el histórico caso de Phineas Gage como un ejemplo de las disfunciones ejecutivas y patologías del lóbulo frontal. A finales del siglo XIX y principios del XX aparece en la documentación las patologías de los trastornos de la zona frontal, llamado por primera vez por Feucht-Warner síndrome del lóbulo frontal. Esto fue en 1923. Este autor relacionó las patologías frontales con conductas que afectaban la memoria o también los déficits sensoriomotores, cambios de personalidad, trastornos en la motivación, en la regulación afectiva y en la capacidad para regular e integrar otras conductas. Posteriormente, Goldstein, eso fue en 1944, incluyó además la abstracción, iniciación y la flexibilidad mental como capacidades del lóbulo frontal, abriendo el campo de lo que más tarde llamaríamos, ahora sí, funciones ejecutivas. Finalmente nos encontramos con, como no, Alexander Luria, el antecesor directo de este concepto, el cual aborda el estudio de esta terminología desde 1966. Luria propuso tres unidades funcionales en el cerebro. La unidad 1, alerta motivación, que incluye el sistema límbico y reticular. La unidad 2, de recepción, procesamiento y almacenamiento de la información, alojada en las áreas corticales postrolándicas. Y la tercera unidad o unidad de programación, control y verificación de la actividad, lo cual depende de la actividad de la corteza prefrontal. Para Luria, esta tercera unidad juega un papel ejecutivo, siendo la primera vez que aparece el término en la literatura neurocientífica. Sin embargo, no es hasta 20 años después, en 1986, cuando Alan Baddeley habla por primera vez del síndrome disejecutivo, creando un paradigma sobre el estudio de las funciones ejecutivas a partir de la descripción y análisis de casos de patologías de la zona frontal. A partir de este paradigma, se reconoce al término funciones ejecutivas propias del siglo XX. Baddeley incluye problemas de planeación y organización de conductas, desinhibición, perseveración y decremento en la fluidez e iniciación como componentes del procesamiento ejecutivo que añade al conjunto de procesos cognitivos y le permite estructurar el síndrome que llamó disejecutivo. No obstante, si queremos adentrarnos en la definición del término, tenemos que hacer referencia a Muriel Lissac, quien en el año 1989 propone una de las definiciones de funciones ejecutivas que dio origen a la que conocemos hoy.
Para LISAC, las funciones ejecutivas comprenden las capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar la manera de lograrlas y llevar adelante ese plan de manera eficaz. Son, por tanto, las capacidades que permiten llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. Si te interesa profundizar en la conceptualización del término, puedes también indagar acerca de las definiciones contemporáneas de Ardila, Rosselli y la de Joaquín Fuster. El término función ejecutiva hace referencia a un conjunto de procesos que tienen por objeto el modo en que una persona es capaz de manejarse a sí misma y de utilizar sus propios recursos con el fin de conseguir un nuevo objetivo. Es una especie de término paraguas bajo el cual se agrupan toda una serie de habilidades capaces de regular la acción y la conducta mediante la asignación de recursos cognitivos dirigidos a explorar, asociar, decidir, controlar y evaluar las situaciones. Las funciones ejecutivas son la esencia de nuestra conducta, son la base de los procesos cognitivos y constituyen el elemento con mayor valor diferencial entre el ser humano y las restantes especies, ya que incluyen un grupo de habilidades cuyo objetivo principal es facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas, yendo más allá de conductas habituales y automáticas. La definición de función ejecutiva incluye así la habilidad de filtrar información que interfiere con la tarea, involucrarse en conductas dirigidas a un objetivo, anticipar las consecuencias de las propias acciones y el concepto de flexibilidad mental. El concepto de moralidad, la conducta ética, autoconciencia y la idea de los lóbulos frontales como un director y programador de la psique humana también se contemplan dentro de su definición, haciendo de este un término difícil de conceptualizar y por tanto de unificar a los autores para considerar una definición abarcadora de todos sus pormenores. Dicho lo anterior, cabe ahora indicar también que tampoco hay acuerdo en cuanto a la categorización de las funciones ejecutivas, por lo que tomaré una decisión salomónica, describiendo aquellas que aparecen con más frecuencia en la literatura científica y, por tanto, entre las que parece haber acuerdo entre los diferentes autores y posiciones teóricas. Estas son autocontrol o control inhibitorio, memoria operativa o memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental, la planificación y finalmente la toma de decisiones. Veamos cada una de ellas por separado. El control inhibitorio, inhibición o autocontrol consiste en la capacidad de ejercer control sobre la atención, la conducta, los pensamientos y emociones con el fin de superar las predisposiciones internas y distractores externos que impiden realizar una determinada tarea. Sin este tipo de control, no sería posible escapar del impulso de hábitos establecidos o de estímulos que determinarían eventualmente una forma específica de actuar o una elección. Esta función permite ponderar las opciones respecto a qué hacer, cómo reaccionar y qué elegir en determinados casos, resistiendo al impulso ciego de factores internos y externos. Es, en palabras simples, la función responsable de no decir aquella barbaridad que pensamos porque nos puede traer problemas, o no comerse una torta que está en la nevera porque es para un cumpleaños mañana. O, por ejemplo, no rascarse la picadura de un mosquito del brazo por más que pique, porque nos podemos lastimar. La inhibición abarca tanto el aspecto conductual como cognitivo. La inhibición conductual, más ligada al control motor, se refiere a la habilidad para controlar y detener una conducta espontánea e impulsiva en el momento apropiado, mientras que la inhibición cognitiva es la pausa inhibitoria que permite la planificación, el análisis y la elección de la conducta más adecuada y evita distracciones que nos desvíen de los objetivos propuestos. En cuanto a la memoria operativa, se puede decir que es un sistema cognitivo que retiene información a corto plazo y la manipula, permitiendo así la ejecución de conductas y procesos psicológicos complejos como la toma de decisiones o el cálculo matemático. La teoría original que describió la memoria de trabajo fue obra de los psicólogos Baddeley y Hitch.
Es un sistema cerebral que proporciona almacenamiento temporal y manipulación de la información necesaria para tareas cognitivas complejas, como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento. La información sostenida en la mente presenta como particularidad una intención de futuro o memoria de trabajo que pone en marcha no solo el sostenimiento de esta, sino que establece un procesamiento de dicha información con los bancos de memoria intermedios y la memoria a largo plazo. Por ello, se considera un mecanismo de almacenamiento activo y especializado de almacenamiento provisional, que solo entra en juego cuando es preciso retener un tipo de información muy específica. Por su parte, la flexibilidad mental o flexibilidad cognitiva es la capacidad de procesar una secuencia de estímulos y alternar con el procesamiento de otra secuencia de manera simultánea. Esto es, el paso rápido de una secuencia a otra, sin haber superposición de procesos, en donde la persona puede rápidamente cambiar y regresar. La flexibilidad cognitiva es una de las capacidades que coordina y supervisa las demás capacidades cognitivas, como la atención, la memoria, el lenguaje, las emociones o el procesamiento visoespacial. Actúa enviando señales, en especial desde el lóbulo prefrontal del cerebro, que modulan el procesamiento que están ejecutando las zonas relacionadas con las capacidades cognitivas. La flexibilidad cognitiva se relaciona con la inteligencia fluida, con el razonamiento fluido y la destreza para resolver problemas nuevos de forma flexible y eficiente. Una correcta flexibilidad cognitiva nos permite tener en cuenta otras creencias, valores, ideales o formas de pensar, ayudándonos a comprender el punto de vista de los demás, valorando otras opciones además de la propia y formando parte de la teoría de la mente. Por eso la flexibilidad cognitiva también está muy relacionada con la empatía y nuestra forma de interacción social. Otra de las capacidades relativas a las funciones ejecutivas es la planificación. La planificación es una función ejecutiva superior del cerebro humano que se refiere a la capacidad de pensar anticipadamente para generar acciones con el propósito de lograr un objetivo o una meta. Concretamente, la planificación implica considerar diferentes alternativas de acción y elegir antes de llegar a tomar la decisión necesaria. También nos permite considerar las consecuencias de todas ellas. El comportamiento planificado se caracteriza por no estar controlado por un estímulo inmediato, por lo que la conducta planificada resulta más flexible que la conducta no planificada. De allí que su adecuado funcionamiento dependa del propio funcionamiento de los componentes que describí anteriormente. La planificación implica una secuencia de pasos. Planificar significa plantear un objetivo, realizar un ensayo mental, aplicar la estrategia elegida y valorar el logro o no del objetivo pretendido. La planificación se relaciona entonces con la metacognición. En este sentido, la metacognición es un requisito previo para la planificación. De acuerdo con la anterior, la metacognición es fundamental para la planificación, dado que en una situación problema se deben anticipar, controlar y monitorear la serie de acciones intermedias que permiten alcanzar el objetivo. Finalmente, la última capacidad de la que hablaré será la toma de decisiones. No por no haber más, sino por no poder abarcarlas todas como propuestas teóricas. La toma de decisiones puede entenderse como la habilidad para seleccionar el curso de acción más adaptativo entre un conjunto de posibles alternativas, o puede definirse como un proceso guiado no solo por información cognitiva, sino también por señales emocionales que contribuyen a anticipar las consecuencias de los distintos escenarios posibles derivados de las opciones de elección. Antes de tomar una decisión, es necesario contar con una fluidez de los procesos de ejecución del plan, pero sobre todo de los procesos de análisis y verificación de la ejecución de los planes de acción. Esta fluidez incluye flexibilidad para retroceder, corregir y cambiar el rumbo de los planes de acuerdo con verificaciones de los resultados parciales que se obtengan, tal como lo describí anteriormente. Ahora bien, pasemos al meollo de esta masterclass, el desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas.
Así como se espera que los niños caminen y hablen a determinadas edades, también confiamos que aprendan a planificar, organizarse y ejecutar las tareas de la forma más eficaz e independiente posible, conforme se van haciendo mayores. Es decir, conforme va evolucionando y enriqueciéndose la corteza cerebral. Veámoslo año a año, asociándolo con su correlato neurológico. En general, se consideran dos amplias etapas en el desarrollo de las funciones ejecutivas. La primera se da alrededor de los 3 años, en los que emergen las capacidades básicas, tales como el control inhibitorio en el primer año, más capacidad de mantenimiento de la información en el segundo año y control cognitivo de la conducta propia al tercer año. Durante la segunda fase se da alrededor de los 3 a los 5 años y en esta aumenta la autorregulación de la conducta ante los cambios del entorno. Luego continúa el desarrollo de la región supralímbica y la corteza prefrontal a través del aumento de la sustancia blanca y la reducción de la gris hasta casi la tercera década de vida. Desde esta explicación se han reportado dos formas del proceso madurativo de la corteza prefrontal, los progresivos y los regresivos. Los primeros hacen referencia a la proliferación celular, el crecimiento de los conos dendríticos y la mielinización, mientras que los regresivos son la pérdida neuronal o apoptosis, que se acentúan en la primera infancia, llevando al cerebro a un desarrollo del 90% a los 5 años. La sustancia gris aumenta desde el nacimiento hasta los 12 años en promedio. Entre los 5 y los 11 años, las láminas más gruesas, entre 4 y 5 milímetros, son las parietales y la región dorsolateral prefrontal. Respecto a la sustancia blanca, esta no posee un patrón uniforme de crecimiento. Sin embargo, se evidencia más desarrollo a nivel prefrontal en la zona dorsal que en la orbital. El incremento de esta se relaciona con la mielinización de las vías corticotalámicas de la corteza prefrontal. Este proceso, que se extiende hasta finales de la segunda década de vida, tiene un sentido proximal primero y luego distal en el sistema nervioso central, a diferencia del periférico, que es distal al inicio y luego proximal. A partir del nacimiento, se incrementa progresivamente la actividad metabólica del sistema nervioso central para facilitar el desarrollo de los procesos sensoriales, motores y cognitivos. Durante los primeros meses de vida hay un metabolismo muy activo del subcortes, así como las áreas sensoriales y motoras primarias, básicamente para favorecer la adaptación y favorecer también luego la adquisición de procesos cognitivos superiores. Es más bien lento en el área frontal. Inicialmente, el bebé responde a la estimulación ambiental en un repertorio de reflejos inherentes a su programación genética, que le permiten regular su postura y movimientos de acuerdo con la información perceptiva y vestibular que reciben del propio cuerpo y del exterior. Los movimientos generados de esta forma son integrados en el sistema nervioso central como pautas de movimientos básicos sobre los que se constituirán patrones de movimiento cada vez más complejos, en la medida en que el desarrollo del sistema nervioso central y su interacción con el ambiente se lo vayan permitiendo. Durante los primeros meses de vida, el bebé comienza a mostrar comportamientos de autocontrol elementales, tales como inhibir conductas incompatibles con el objetivo de alcanzar y su mantenimiento en la acción que realiza hasta su filialización. Comportamientos que se limitan a ajustar la conducta del niño con la situación estimular externa, siendo en su totalidad frágiles y muy variables. La memoria de trabajo aparece entre los 6 y los 12 meses, reflejándose en la capacidad de permanencia del objeto y la capacidad de coordinar medios y fines, actividades del bebé que requieren de dos funciones atribuidas a la memoria de trabajo: la representación del objeto y su mantenimiento en la mente. El desarrollo de la inhibición y la memoria de trabajo posibilitan la aparición de acciones humanas que a su vez posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades. Es el caso de la imitación, que aparece alrededor de los 9 meses de vida, como resultado del desarrollo de las dos tareas ejecutivas mencionadas anteriormente. Permiten al niño refinar sus movimientos voluntarios por medio de la observación y práctica de los movimientos realizados por otros.
Entre el primer año y el segundo, se comienzan a observar los primeros indicios de conducta ejecutiva. Durante el primer año emerge la habilidad de suprimir respuestas dominantes. El niño empieza a controlar la emisión de conductas automáticas, por lo que puede inhibir su comportamiento y realizar acciones planificadas en conductas exclusivamente motoras. La capacidad de establecer objetivos y de elaborar planes se inicia antes del primer año de vida, pero usan estrategias ineficaces, torpes y fragmentadas. Del año y medio en adelante, los comportamientos de autocontrol dirigidos a mantenerse en una tarea hasta alcanzar su meta consiguen una mayor estabilidad. A esta edad ya es posible observar un mejor control de la inhibición para contener impulsos, resistir a la distracción y no responder impulsivamente. Todos ellos comportamientos que reflejan el desarrollo de la capacidad del niño para controlar su comportamiento en respuesta a las exigencias ambientales, a partir del uso de su proceso de inhibición. No obstante, su autorregulación solo comenzará a darse alrededor de los 2 años, momento en el que comienza a organizar sus acciones de acuerdo con las instrucciones verbales del adulto, pero que solamente las realizará apropiadamente hacia los 4 años, aunque su desarrollo pleno se alcance mucho más adelante. Cerca del segundo año, los infantes comienzan a mantener cierta información que les permite resolver una tarea similar, que de forma coordinada con la capacidad de inhibir sus respuestas, le permite realizar un control relativo de su conducta. Dicha tarea de memoria de corto plazo está relacionada estrechamente con la corteza temporal basal, es decir, logran mantener por mayor tiempo el autocontrol. Además, se interiorizan reglas básicas sobre algunos comportamientos motores. Observamos así que ya a estas edades el lenguaje se convierte en herramienta para formular intenciones y acciones, realizar correcciones y evaluar el significado adaptativo de su forma de actuar. En este punto, el desarrollo del lenguaje está dirigido hacia la regulación del comportamiento, marcando el paso de los movimientos semivoluntarios a los voluntarios. A partir de los 3 años, emergen capacidades como la flexibilidad mental y la capacidad para orientarse en el futuro. Comienza a incrementarse paulatinamente el control consciente sobre el comportamiento y pueden elaborar planes simples y resolver conflictos de moderada dificultad. Aparecen las primeras formas de automonitoreo de la conducta. A los 4 años, aunque todavía no son capaces de inhibir sus respuestas, sí son capaces de establecer una autorregulación interna de sus actos. Muestran dificultades para inhibir respuestas verbales, pero empiezan a desarrollar uno de los mecanismos de control inhibitorio, el control de los impulsos. También empiezan a autorregular los propios procesos cognitivos, es decir, se inician en el proceso de la metacognición gracias al proceso de mediación que ejercen las personas con las que interactúa. Surge una competencia clave para el funcionamiento socioemocional del niño, la teoría de la mente, lo que le permite representar mentalmente el estado mental de otra persona. Durante el periodo siguiente, de los 5 a los 8 años, se produce el mayor desarrollo de las funciones ejecutivas. Durante esta etapa se consolida la inhibición, el control motor y la autorregulación a partir del desarrollo lingüístico. Igualmente, emerge una capacidad de flexibilidad cognitiva que le facilitará al infante construir la teoría de la mente. Se constituye así la inhibición en la piedra angular sobre la cual se van edificando las funciones ejecutivas desde la niñez. Adquieren a esta edad la capacidad de autorregular sus comportamientos y conductas. Comienzan a dirigir su comportamiento de forma autónoma. Pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos sin depender de las instrucciones externas, aunque continúan manifestando cierto grado de descontrol e impulsividad. Esta capacidad cognitiva está claramente ligada al desarrollo de la función reguladora del lenguaje, sobre todo del lenguaje interior, a la aparición del nivel de las operaciones lógicas formales y a la maduración de las zonas prefrontales del cerebro. Las habilidades de planificación y organización se desarrollan
rápidamente, manifestando conductas estratégicas y habilidades de razonamiento más organizadas y eficientes. La capacidad de hacer frente a estas tareas de alternancia multidimensionales mejora en gran medida entre los 7 y los 9 años de edad. El periodo siguiente va desde los 9 hasta los 14 años. Aproximadamente entre los 9 y los 10 años, el desempeño del control inhibitorio sobre las respuestas automatizadas alcanza su máximo nivel de control. De ahí en adelante mantiene una estabilidad consciente, siendo alrededor de los 10 años cuando se logra un nivel de inhibición similar al del adulto. A los 10 años, la habilidad de inhibición atencional, de inhibición de estimulación irrelevante, así como de respuestas perseverativas, está prácticamente desarrollado. Por lo general, los niños de 12 años ya tienen una organización cognitiva muy cercana a la que se observa en los adultos. Sin embargo, el desarrollo completo de la función se consigue alrededor de los 16 años. Entre los 12 y 14, algunas funciones ejecutivas como el control inhibitorio alcanzan su techo en el desarrollo, pero otras como la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y la memoria de trabajo continúan evolucionando. Son capaces de ejercer un control cognitivo sobre su conducta y aunque esto les permite una posibilidad de razonar y considerar las consecuencias de sus acciones, aún continúan tomando decisiones arriesgadas y sin anticipar las consecuencias. El control de esquemas de acción y o pensamiento posibilita la generación de alternativas nuevas para solucionar problemas o mejorar el desempeño cognitivo, capacidad esencial en el desarrollo cognitivo y en el desempeño académico. Durante la adolescencia, esto es, a partir de los 12 años, las habilidades de planificación compleja, comportamiento dirigido a una meta y fluidez verbal hacen gala de su mayor desarrollo. Mientras que solo hacia los 10 años se maneja efectivamente la capacidad de atención de sostenida y selectiva de la atención, habilidades dependientes de la capacidad inhibitoria del sujeto. Para cerrar este tema y con él esta masterclass, diré que los procesos de maduración comprenden una multiplicidad de elementos, tales como la mielinización, el crecimiento dendrítico, el crecimiento celular, el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la activación de sistemas neuroquímicos. Ontogenética y filogenéticamente, la corteza prefrontal es una de las últimas regiones cerebrales en completar su desarrollo debido a que la maduración cerebral sigue un modelo jerárquico que tiene como último eslabón las áreas de asociación. Teniendo esto presente, hemos de señalar que el desarrollo de los lóbulos frontales muestra un proceso continuo y homogéneo, con dos picos sobresalientes. El primero de ellos ocurre entre los 2 meses y los 12 años de edad y se relaciona principalmente con el número de neuronas en aumento. El segundo pico ocurre alrededor de los 7 años y se caracteriza por el aumento en el número de conexiones interneurales y por la especialización sináptica. La especialización y la lateralización de las funciones del lóbulo frontal pertenecen a las últimas adquisiciones durante el desarrollo del segundo pico. Tanto la madurez de los neurotransmisores como la mielinización desempeñan un papel importante en las funciones del lóbulo frontal. La mielinización se considera un proceso madurativo que abarca toda la vida del ser humano. Se cree que es el resultado neuroanatómico de los procesos de aprendizaje involucrando la cognición y la adaptación emocional en referencia a los requerimientos del medio ambiente. Llegamos así al final de nuestra masterclass de hoy, cuyo objetivo era proporcionar información relevante acerca de las funciones ejecutivas y su desarrollo durante la infancia, la infancia y la adolescencia temprana, de modo que tengas un repertorio de conocimientos que te permitan abordar con mayor facilidad la interpretación de las pruebas de evaluación de las funciones ejecutivas. En el siguiente video, sin audio, puedes ver cómo se ponen en marcha las competencias ejecutivas en un niño pequeño. Es relevante observar su perseverancia para el logro del objetivo, a pesar de no planificar con antelación los pasos más adecuados para lograrlo, así como su flexibilidad cognitiva, atención sostenida y autocontrol.
Si tienes dudas o requieres de información más precisa, no dudes en contactarme, que con gusto te ayudo en lo que pueda. Esperamos volver a vernos en breve. Gracias por la confianza y hasta una próxima oportunidad.